Ya, y vamos a abrir entonces el documento con el que vamos a trabajar hoy día. Después recuerden que les voy a hacer llegar las guías que les debo, que son de contenidos, ¿ya? Eso lo voy a entregar junto con ejercicios, por eso es que he dilatado un poco la entrega de ciertas guías de contenido, ¿ya? Bueno, estábamos viendo lo que son los medios de comunicación masivos, porque obviamente tenemos que ver aquellos textos y discursos, como decía, provenientes de los medios de comunicación, obviamente, de aquellos que son los que están, entre comillas, abiertos a la comunidad, y digo entre comillas porque va a depender también muchas cosas, pero en general la intención comunicativa que ellos presentan es que cualquier persona puede acceder, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que el caso de que nosotros hablamos masivos, como decíamos, por un lado, tenemos que entender que los textos, o sea, estos medios, perdón, son estructuras intermediarias, pueden ser objetos, instituciones, estructuras, y a través de ellos se entrega la información, ¿verdad? Diferenciamos lo que eran los medios de comunicación personal o individuales, que los mensajes son cerrados, son íntimos, van a una persona o un grupo muy reducido, pero no son mensajes abiertos a la comunidad. No, ese es el caso de los medios de comunicación masivos, que obviamente sus mensajes son absolutamente abiertos a la comunidad, independientemente que muchos de los medios puedan tener un costo, pero es un costo no mayormente complejo para la gente para que pueda acceder a ello, sobre todo hoy en día, que tenemos bastantes herramientas para poder acceder a los distintos medios de comunicación. Ya vimos las características prioritariamente de los principales medios de comunicación, los que obviamente podrían aparecer de alguna manera en la prueba, como la televisión, que dijimos que las características eran bien específicas, la más creíble, curioso, gracias a sus mensajes audiovisuales, como decía, ¿verdad? Decía en la clase pasada, ver para creer, ¿verdad? Es socializadora, es decir, reúne a la familia, curioso, y presenta mensajes muy variados, de acuerdo conforme a temáticas. La radio también es muy importante para nosotros, sus mensajes son a través de lo auditivo, a través de ondas hercianas, es más íntima, entre comillas, más íntima, ¿verdad? Hace esta temperatura de ir a una persona, pero sabemos que no es verdad, va a un público masivo. Llega a todos los sectores, lo que la ha hecho merecedora de ser una de las herramientas indispensables dentro de nuestro país, sobre todo por las catástrofes. Siempre te dicen, tengo una linterna y tengo una radio a mano, siempre. ¿Mm? Es la más accesible porque en el fondo su costo no es mayormente elevado, incluso hoy los celulares tienen radio, ningún problema. Prensa escrita, que es la más antigua, ¿verdad? Es el medio más antiguo, como dijimos. Por otro lado, sus mensajes son escritos y la característica de que sus mensajes sean escritos, algo muy parecido a lo que dijimos con respecto al ensayo, es que este mensaje al ser escrito se hace permanente. ¿Por qué? Porque queda registrado. También los libros, que no se nos olvide que los libros son unos grandes potenciales como medios de comunicación, ¿verdad? También sus mensajes son escritos. El libro hoy se encuentra digitalizado, también hablamos que incluso hoy existen los audiolibros. Si bien tiene un costo, en Chile el costo puede ser excesivo, pero obviamente también se supone que los libros podemos tener mayor facilidad a ello, gracias a bibliotecas, ya sea físicas o digitales. Son grandes transmisores culturales. También vimos lo que era el teatro, que también curiosamente es un medio de comunicación. Sus mensajes son directos, ya que nosotros podemos ver la actuación, ¿verdad?, frente a nosotros, gracias a una escenografía, tablón y todo. Y son altamente transmisores de cultura. Y también mencionamos lo que el cine, que es muy parecido al teatro, pero parecido nomás. Son mensajes, la diferencia es que no son directos, son audiovisuales. Y obviamente el cine tiene un costo, aunque hoy hay las plataformas digitales, ¿verdad?, nos permiten acceder incluso gratuitamente a muchas películas. Por lo tanto, es relativo también el costo. Bueno, y habíamos dejado entonces el último, y curiosamente el que hoy es considerado más importante de todos los medios. Se potenció, antes no era considerado tan importante, pero cuando
la teoría todavía estaba incipiente en esto, no la consideraba la más necesaria de todas. Sin embargo, hoy es muy necesaria. Sobre todo lo hemos visto en estos momentos de pandemia, ¿verdad? ¿Y por qué es muy necesaria? Porque es fuente inagotable de información. O sea, todo lo que nosotros queremos buscar lo vamos a encontrar en Internet, ¿verdad? Curioso, porque Internet tiene mitos. Muchos creen que Internet nació, la www, como una herramienta que más que nada tenía relación con lo bélico, producto de los yanquis. Y eso es mentira. Nació como una red de redes en Inglaterra, no en Estados Unidos. Y siempre tuvo la propuesta de ser una red de redes en donde se pudiera almacenar toda la información, como una biblioteca virtual. Siempre fue así. Incluso, si ustedes recordarán, hace poco, no me acuerdo cuál el año, uy, Alzheimer, cuando fueron la Olimpiada, los Juegos Olímpicos en Inglaterra, ahí mostraron, en su apertura, mostraron al gran inventor de Internet, ¿ya? Por lo tanto, eso que fue una tecnología armamentística yanqui, eso es mentira. Siempre fue formulada como una gran red de redes y en Inglaterra, ¿ya? ¿Qué ocurre con Internet? Que precisamente sus mensajes, nosotros podemos decir que Internet es multimedial, supera incluso la potencia que tenía la televisión, porque la televisión queda en lo audiovisual, Internet es interactiva, ¿verdad? No solamente es audiovisual, podemos navegar, podemos buscar, podemos manejar las pantallas hoy en día, la digitalización es enorme, por lo tanto supera todas las barreras y se convierte en el gran medio multimedial, ¿ya? Y precisamente al ser multimedial podemos acceder a todo tipo de información. Por eso es que es liberada. La información no llega libre. Esto tiene un contra, obviamente. Lo gran positivo que tiene Internet es que nos permite encontrar la información que nosotros deseamos. Lo contra es que la información también no necesariamente, la información que tiene Internet no necesariamente es tan benéfica. Hay de todo tipo. Saquemos ya de lado la pornografía, la pedofilia, la zoofilia y todas esas cosas, ¿verdad? Que ya sabemos lo que nos puede provocar. Sino que también incluso tiene cosas más graves aún, ¿verdad? Venta de drogas, Deep Web. perdón, Deep Web. la Deep Web, y que incluso hay mucho mito en la Deep Web, o sea, es verdad, la Deep Web es una de las partes de la red, pero muchos como que quedan sorprendidos, oye, pero en la Deep Web, oye, en la red superficial ya hay cosas nefastas, y nadie dice nada. Hay cosas nefastas, en la red superficial podemos encontrar miles de cosas, desde fotos, ¿verdad?, de muertos y muertos grotescamente, maltrato animal, o sea, miles de cosas podemos ver. Que no Violencia necesariamente, verbal, física. claro, e incluso páginas que promueven, por ejemplo, la anorexia, etcétera, cosas que son bastante dañinas para la salud. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Si bien se ha intentado poner filtros a la información en Internet, Internet es tan variada y hoy se puede incluso bloquear, ¿verdad?, el usuario, o lo puedes transferir a otra parte, tú estar en Chile navegando y vas a aparecer como si estuvieras en Francia. Entonces, ¿qué ocurre, chiquillo? Si bien se ha tratado de poner filtros, es casi imposible ponerle un filtro completo a Internet. Ahora, ¿cuál es la problemática mayor? Para mí la problemática mayor no tiene que ver con los adultos, porque los adultos ya tienen un criterio formado y ¿qué va a hacer? Van a ver lo que quieran ver. El problema son los niños, que también pueden acceder a esa información dañina y libremente. O sea, igual Internet implica, es uno de los medios que implica mucha responsabilidad, ¿verdad? Ah, Eso tan es solo un problema. clic. ¿Perdón?
a tan solo un clic. Por eso es que hay que, bueno, volvemos al meollo del asunto. Todo implica educación y fundamentalmente se trata de eso, de educar. ¿Qué decirles con respecto a Internet? Ustedes que me imagino que manejan mucho mejor que yo la información de Internet, porque ustedes son precisamente la generación que sobreexplota el Internet. Ahora, ¿qué decirles como consejo viejo? No usen solamente Internet para redes sociales. O sea, está bien que hoy no podemos ver a nuestros amigos, a los seres queridos, a los conocidos, y debemos utilizar, ¿verdad?, lo que son las redes sociales. Pero el abuso de la red social, pensando que es lo único que te garantiza el Internet, es limitante. En Internet tú puedes descubrir el mundo y pueden aprender mucho con la información. Una de las cosas que siempre me ha gustado preguntar a los estudiantes es, ¿cómo saben, cómo reconocen el mundo? Si lo reconoces por la experiencia o por la información. Fíjense, yo siempre he encontrado chicos que dicen, no, ¿qué me va a explicar, por ejemplo, un cura sobre sexualidad? ¿Qué me va a enseñar un cura sobre sexualidad? ¿Te das cuenta? Sí te puede enseñar demasiado. No, pero es que no, es que hay que experimentar para conocer. Es que el problema es que nuestro mundo conformado no solamente se resuelve en la experimentación. Claro que uno tiene que experimentar para conocer, pero yo te diría, si te pones a pensar bien, ¿cómo está conformado tu mundo realmente? Y te diría que muy pocos elementos de tu mundo están conformados a través de la experiencia, sino prioritariamente están conformados por lo que has visto, por lo que has escuchado, por lo que has leído. ¿Se dan cuenta? Yo muchas veces le pregunto a los chiquillos, ya, todos conocen, por ejemplo, les pregunto muchas veces, les digo, ya, levante la mano, ¿quién conoce un león? Y todos levantan la mano. Ya. Y le pregunto a uno, bueno, ¿y has peinado un león? No, profe. ¿Le has tomado la cola al león? No, profe. ¿Te has abierto el hocico al león? No, profe. Entonces, ¿cómo conocí un león? Ah, porque lo vi en el zoológico, pero no ha experimentado el tocar un león, el estar al lado de un león, etcétera. Fíjense, más claro aún, cuando le digo, todos conocen ¿quiénes conocen las pirámides de Egipto? Todos levantan la mano. ¿Y cuándo han ido a Egipto? Ninguno. Chuta, ¿y cómo conocen las pirámides de Egipto si nunca hemos ido a Egipto? A través de lo que hemos leído, a través de la televisión, a través de lo que nos cuentan. Por lo tanto, nuestro mundo realmente está tan conformado por situaciones de experiencia. Yo te diría, no, yo sé la gracia del lenguaje. Está conformado a través del lenguaje, por lo que has visto, por lo que has leído, por lo que te han contado. ¿Se dan cuenta? Y no tengan miedo a construir un mundo así. Internet es una fuente inagotable para construcción de mundo. Oye, hay programas en donde tú puedes viajar. Es impresionante. La otra vez estuve toda una tarde viajando, viajando por un lugar que me encanta, que es Petra, no sé si lo ubican. Petra, una ciudad de piedra. Y hay una parte en donde tú podís con el cursor y empezar, y vais metiéndote como si fuera un juego, por lugares, y vas conociendo Petra, vas haciendo todo un camino. Yo dije, qué genial, o sea, mi sueño es viajar y conocer Petra, pero obviamente la luz, el tiempo y muchas cosas me lo impiden. Pero pude viajar gracias a un programa informático. Y se agradece. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Claro que lo ideal sería la experiencia de ellos. Pero cuando nosotros estamos imposibilitados frente a la experiencia, aprendamos de la otra forma, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, atrévanse a utilizar Internet como una herramienta de conocimiento, más que una herramienta de otro tipo, ¿ya? Profe, Dígame. pero igual, por ejemplo, uno no solo se informa o ve las cosas, ya, se informa así como por internet, como porque no puede hacerlo de otra manera, sino que uno se tiene que informar, por ejemplo, en el ámbito sexual, uno se tiene que informar, pues. Así es, Siento así que es, uno no es solamente experimentarlo, porque siento que ahí no sirve de nada, porque hay muchas cosas que uno tiene que aprender igual. exacto, muy bien. Pero la cultura chilena no es así, po. O sea, yo creo que debería ser así, porque igual, por ejemplo, a veces pasa. Hay muchas cosas que deberían ser, Hay pero no cosas, son. por ejemplo, cuando en una relación de hombre y mujer, porque Ujú, puede ser de mujer y mujer y hombre y hombre. sí, Por ejemplo, a veces pasa de que el sexo opuesto no sabe
sobre, por ejemplo, yo como mujer, no sé sobre el sexo del hombre, así como en general. Yo Correcto. creo que es algo que uno tiene que saber, porque si uno va a tener relaciones por ejemplo, en mi caso, sexo opuesto, tengo que conocer, pues, Exacto. Porque tengo que ocurre, informarme. correcto. O sea, yo creo que es lo que tú dices, es muy importante que uno se informe. Por eso es que les decía, chiquillos, si lo ideal es que conociéramos a través de la experiencia, pero nuestro mundo no está tan construido a través de la experiencia. Somos muy, pero muy ignorantes frente a muchas situaciones. Y como tú bien dices, Alondra, o sea, hay situaciones que debemos informarnos para poder, en el momento que ocurra, en el momento que nos pase, en el momento que podamos, etcétera, entre comillas, saber actuar. Por ignorancia podemos dejar la escoba. Lo que tú dices es sumamente importante. Los chicos hoy en Chile, por ejemplo, no tienen educación sexual y no saben lo que pueda ocurrir. De repente existen tendencias sexuales. ¿Y qué ocurre? Que nos podemos confundir en las tendencias sexuales. Y uno dice, pero hay que experimentar para poder comprender. No sé, pero también está al lado de la información para aprender y tomar decisiones. Tienes toda la razón. Ahora, chiquillos, qué importante eso, porque precisamente lo que me interesa, ya una vez conociendo cuáles son los medios de comunicación masivos, entender que ellos tienen funciones. Y ojo con eso, porque siempre se los van a preguntar. Están de perogrullo. Pero qué curioso que en Chile, y nuevamente hacemos una crítica a nuestro proceso educativo, qué triste que no los manejemos. Porque cada uno de los medios de comunicación masivos que acabamos de conocer, ¿verdad? Deben cumplir 5 funciones, cada uno de ellos. ¿Cuál es la primera función? Lo que decía Alondra. La primera función es informar. Qué fundamental es esa palabra. Ya sabemos, chiquillos, no informar no está, no es un objeto barato, no es una situación vaga, no, porque ya sabemos que la información es un tesoro. ¿Por qué? Porque en el fondo nos habla del desarrollo del conocimiento. Como muy bien señalaron, desarrollo del conocimiento. ¿Qué significa? Yo no necesariamente experimento, pero para conocer me informo. Y eso ya me da un plus, ¿verdad? Mientras más yo domino mi mundo, tengo el conocimiento de mí y de lo que me rodea, el mundo, ¿verdad? Y mientras más amplio es, más dominador soy. Y nuevamente insisto, ser dominador significa tener poder, pero no eso de tener plata, minos, autos, no. Se trata de realmente poder hacer lo que tú quieres hacer y no entrar en el principio típico nuestro de la frustración. Quiero, pero no puedo. ¿Se dan cuenta? El poder hacer. ¿Se dan cuenta? De alguna manera, que los medios de comunicación te informen y entendamos desde el punto de vista positivo, que te informen, te entreguen la información completa, sin manipulación, ¿verdad? Para que en el fondo tú puedas lograr ese proceso cognitivo, deben cumplir con un rol muy sagrado. Lamentablemente, ocurre que en estos medios de comunicación muchas veces está lo contrario, lo que nosotros hablamos de vicios, que precisamente es lo contrario, algo malo, dañino, ¿verdad? Eso es lo que son los vicios, daños. ¿Y cuándo se producen estos vicios? Cuando no se cumplen las funciones. Es decir, si uno de los medios de comunicación no informa, ya está cometiendo un vicio. Eso. Uno dice, mira, profe, pero que todos los medios informan. Sí, sí. El problema es que, ¿qué tipo de información utilizan? Si es buena, es mala, es a medias, es manipulada.
inducida, falsa, ya eso no es informar. Directamente eso manipular o falsear, eso es desinformación. ¿Cuántas veces noticias falsas hablamos? Información falsa, información trunca. ¿Para qué? Para tendenciar la opinión de algo. Por lo tanto, chiquillos, curioso. Claro, uno dice, mira, ¿sabéis qué? Ya, la televisión debe ser una de las más viciosas con respecto a lo que es la información. Sí, la radio va a depender de la radio. Profe, ¿Ya? Hay radios que son muy veraces. Bio Bio es una radio que se juega por la veracidad, me parece. Prensa escrita, lo mismo que la radio. O sea, hay diarios que mintieron mucho tiempo, como el caso del Mercurio, ¿verdad? Pero también no le echemos solamente la culpa al Mercurio. Hubo mucha prensa escrita que inventaba o tergiversaba información. Hoy se espera. profe, ¿Dime? no, es que así como el internet es multifuncional, la fuente también es que es una jungla, es de todo un todo. Entonces, personalmente creo que veracidad, yo creo que cuesta mucho en internet, es muy difícil. Es que Como es una depende, jungla de todo por todo, es difícil sí, comprobar cuál depende, información es depende. real y cuál no. Sí, porque depende de la fuente donde se saque, porque no le echemos la culpa, ninguno de los medios le tenemos que echar la culpa, es el mal uso de los medios, ¿verdad? Porque Internet, por ejemplo, es un reservorio de información, y si hay gente que reserva, mete información que no corresponde, no es problema del Internet, ¿m? ¿Verdad? La prensa escrita, ya, los libros, yo creo que los libros, por eso es que pusimos, es la gran fuente de información cultural. Es difícil encontrar un libro que desinforme. Podría haber alguno. Teatro, tampoco. Se salvan de estos vicios. Cine, ya sabemos, en cine cualquier cosa puede pasar. Profe, Hollywood, profe, ay, dime. profe, en el teatro, es que estaba pasando una cosa en la academia que voy de Brett, no sé si lo conoce. Sí, Ya. Bertolt Él Brecht. como ¿En dónde estoy estudiando? se llama Proyecto Tajamar, que el director es de Argentina, pero como que ahora está aquí en Chile la academia. ¿Cómo se llama el director? Nicolás. Ah, ya, no es Juan, ya. Ya, la cosa es que estamos hablando de él ahora en teatro y él como que igual a través de su teatro, él como que le mostraba a las personas cómo podía cambiar el mundo, una cosa así. Genial. Eh, Que Espectacular. si es de la línea Brecht, estamos hablando de un teatro crítico. Sí, Para mí, una de las líneas teatrales que más me fascinan. Por eso te ujú. preguntaba, porque yo también trabajé en un teatro de línea de Brecht, que era Inet, se llama Bertolt Brecht. Y es fascinante porque ahí te establece todo lo que es la crítica social. Y en el fondo, ¿para qué es la crítica? Para construir. No es, Sí, disculpen la palabra, no es tirar mierda por tirar mierda, sino que es cuestionar lo que se ama para reconstruirlo. como que él no buscaba bueno, que el público se ay, se viera como que se viera a través del personaje, sino que él buscaba que el público lo cuestionara, Lo una cosa así. cuestionara, de Sí, aprender. pues, Mm, que aprendiera, que cambiara, que viera lo que él podía hacer. correcto. Esa es la gran gracia del teatro, de los sectores más cultos que tiene, ¿verdad? De todo esto, todos deberían ser así, pero lamentablemente no todos. Y los que menos consumimos, escuchen, los que menos consumimos, y disculpen la palabra consumir, que para mí no es un grito, lo que menos consumimos son los más culturales. ¿Mm? Internet, de todo. Ahí lo que decías, Basti, eh, sí, me da el Alzheimer, los nombres. Entonces, ¿qué ocurre, chiquillos? Es que Internet hay mucha información, pero recuerden que hay mucho fake o también noticias falsas. ¿Para qué? Para entretenerse, para crear alarma, para tontear, etcétera. Por eso es que hay que ser muy consciente cuando te llegan noticias, ¿verdad? Noticias a tus redes sociales. ¿Por qué? Porque primero hay que comprobarlas. ¿Mm? Ya, perfecto. Por lo tanto, una de las grandes funciones que debería suplir Internet
que deberían cumplir en la entrega de información. La segunda, que está muy relacionada precisamente con la entrega de informaciones, que permita desarrollar la opinión. Era obvio, ¿cierto? Lo que nosotros ya hemos aprendido un poquito con lo expositivo y argumentativo. O sea, para poder argumentar, tenemos que informarnos. Desarrolla la información, la opinión, porque es obvio, porque uno es que nos entregue la información, pero ¿qué hacemos con esa información? La analizamos, la cuestionamos, la reformulamos o nos reformula para después nosotros entrar en un proceso de creación, lo que recién hablamos con Alondra. Se dan cuenta, la misma idea, ¿verdad? No es como la canción de Yo Opino, Yo Opino. ¿Por qué? Porque me gusta opinar, no es el juego. El opinar en primer lugar es para poder construir, pero no podemos opinar sin información, porque si no, ¿qué vamos a decir? Cualquier idea loca que se nos venga a la cabeza y que en el fondo, en vez de resolver un conflicto o un problema, le ponga más trabas. Y ojo, recuerden lo que dijimos, en Chile nos encanta opinar sin bases. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay otro problema? Si nosotros volvemos nuevamente a los medios y vemos si cumplen su función, ¿cuál es el problema, por ejemplo, en la televisión? Algo que les conté, bueno es malo, creo que se volvió vicioso. ¿Qué ocurre? Porque recuerden que los noticiarios, como le llamamos nosotros, televisivos, es muy difícil, e incluso realmente a todo lo que tenga que ver con noticias en Chile, es muy difícil encontrar propiamente tal una noticia. Lo que vemos en televisión generalmente son crónicas. ¿Por qué? Porque nos aburrimos, porque todo tiene que ser entretención, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una noticia directa para nosotros es fome. ¿Por qué? Porque es objetiva. Ah, fome la forma. No, me gusta que me entretenga. El periodista comente, Hay que opine, ponerle color. ¿Perdón? Hay que ponerle color. Claro, nos gusta eso. Entonces, en el fondo, ¿qué ocurrió? Que como nos gusta, es más entretenido, es más llamativo, sí, pero el problema es que se volvió vicioso en que todo se convirtió en crónica. Entonces, ¿cuál es el problema de la crónica? Que la crónica te entrega la opinión hecha. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia de la noticia? La noticia me informa. ¿Para qué? Para que yo después me haga la opinión. Igual es bueno contrastar opiniones, sin duda, porque si yo escucho la opinión del otro, la contrasto. Ah, estoy de acuerdo, sí, era lo que yo pensaba. Oh, no, no estoy de acuerdo. Oh, no lo había pensado. Voy a cambiar mi opinión. O sea, está bien, pero cuando constantemente te entregan la opinión del otro, hay gente que no va a hacer ese proceso de confrontación de opiniones. Entonces, en el fondo, ¿en qué se va a convertir? En una especie de paño de absorción de opiniones. Y no va a tener su opinión propia. Es interesante hacerle encuesta a la gente en la calle. Te darías cuenta que muchas no tienen opinión. Muchas no tienen idea de lo que están opinando. Muchas replican lo que escucharon en la tele, lo que escucharon en la radio, lo que leyeron en los periódicos. No más que eso. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ahí está el vicio. La radio generalmente también a veces comete el mismo error. Solo que, como te decía, la radio, al ser considerada como hermana menor de la televisión, no le intervienen tanto. Por lo tanto, en ese sentido podemos encontrar más desarrollo de opinión en la radio. Fíjese que incluso hoy todos los programas uno tiene que estar encerrado, independientemente ya de la gran mayoría liberados, pero muchas veces estamos encerrados y tenemos que mamarnos todos los programas, si no estamos viendo otra cosa. Los programas generalmente son súper tendenciosos, generalmente nos entregan mucho la opinión del medio y no nos damos cuenta que es bastante más cerrada de lo que nosotros pensábamos. ¿Mm? La prensa escrita, lo mismo que anterior. Lamentablemente en la prensa escrita también le llegó el mismo fenómeno, que en vez de vender noticias, te vende crónicas, libros. Aquí ya es distinto. Ahí nuevamente siempre vamos a rescatar al libro, parece que el libro es uno de los más positivos. La opinión se desarrolla después de la lectura, durante y después de la lectura. Y es impresionante. Por eso les decía, chiquillo, o sea, independientemente que muchos consideran la lectura
que te aburre, que te provoca sueño, te duele la cabeza. Si van a ingresar a la educación superior, tu salvación es la lectura. ¿Mm? Teatro, lo que decíamos con Alondra. Idem, te desarrolla la opinión en pureza. Es más, siempre el teatro lo va a buscar. Recuerda lo que dijimos del teatro, es funcionalista. ¿Qué significa? Busca una reacción directa en ti. No te deja así como, me da lo mismo. No, no te deja imperio. Todo lo contrario. Te hace parte de, cuestionando, analizando, reflexionando, cambiando de actitud, comprendiendo. Por lo tanto, absolutamente desarrolla tu opinión. El cine depende de la película que veamos. A mí me encanta todo tipo de cine. Yo no tengo una... Antes era muy tendencioso, lo típico cuando uno es cabro de repente, no, todo música clásica, lo demás basura. Ahora escucho de todo. No, puro cine arte, lo demás basura. No, veo todo. Lo importante es que te formes un criterio. Lo importante es también diferenciar cuando quieres entretenerte, cuando quieres aprender, cuando quieres X cosas. Y créanme que de las obras culturales, aunque sea, parezca ser lo más horchaca, siempre aprendes algo. Lo importante es que tu cerebro esté activo frente a eso. Internet, también. Como hay tanta información, puede ser muy positivo como muy negativo. ¿Ya? Es importante. Las dos anteriores ya las manejamos, porque precisamente vimos los tipos de texto. Lo curioso es la tercera función que tiene los medios de comunicación, porque es educar. Específicamente, el principio de educar es transmitir la cultura de un pueblo. Ocurre que muchas veces no sabemos que son tres las instancias o estructuras educadoras por excelencia. La primera, la más importante de todas, la familia. Casa, Correcto, la casa. escuela No te y medios. equivocado. Es que el problema es otro. Muchas veces los profes No hay tiempo. nos dicen, pero es que usted lo tiene que educar. Perdón. La familia es el principal órgano educador. El segundo, el colegio. Y cuando hoy encontramos un mundo lleno de información, incluso hoy más que nunca estamos bombardeando información, que no puede superar la familia, que no puede superar el colegio, los medios de comunicación tienen la obligación de complementar. Y esto es lo más cuestionable de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en el fondo, nuevamente el mismo viaje, televisión. Qué raro ver un programa cultural. Y fíjense los programas culturales, ¿cuándo los dan? En el horario en que el joven prácticamente no ve tele. Hoy es mucho más democrático. En mis tiempos, son dinosaurios, ya, los programas culturales eran los domingos a las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Después del carrete, después del trasnoche, ¿tú crees que alguien Yo iba veía Lucho Andaur, profe. a Yo veía Lucho Andaur? Andaur. Ah, Sí, bueno, sí. Cuando iba de viaje a otros lugares. sí, bueno. Oh, me acordaste Bueno, se muchas aprende cosas. diferentes culturas. Es genial viajar, chiquillos, se lo recomiendo. La universidad es un plus que tiene la universidad. Te permite viajar ¿Vamos a mucho. mochilear, profe? Yo tuve la Profe, suerte, gracias a la USACH, tuve la suerte de viajar casi por toda Latinoamérica. Y lo pasé genial. Hasta ahí qué peleando con cocodrilos. bacán. Dime, Alondra. Igual, por ejemplo, o sea, un dato, en Netflix igual uno puede ver hartas cosas así para informarse, documentales y todo eso. Hay Exacto, profe, hay un claro. documental muy bueno que ¿Ah? se llama Nuestro Planeta, que habla como toda la contaminación del animal y todo eso. Si lo quieren ver, véanlo. Yo lloré. Sí. Mira, ¿sabes qué? Totalmente de apoyo. Claro, la diferencia es que Netflix es pagado. No es una cifra tan elevada, pero es Ah, pagado. ¿Se dan cuenta? Y Ahora, va la responsabilidad del loco que quiera ver. eso es ahora lo por fome otro que es lado, pagado. sí. Eso es lo fome que es pagado y hay tantas Sí. Ahora buenas lo bueno opciones. que Internet nos permite meternos a plataformas que son gratuitas y seguras. Yo siempre me meto en Pelis Plus y en Nula. Veo ahí harto. Y hay una página que me encanta, que ya es para cinéfilo. Tiene un nombre raro, es
Sue Woman, como mujer, zoológico de mujer. Es raro, más de alguno piensa que es media rara la página, pero no, es Sue Woman Tiene un nombre 1.0. así tipo. Sí, tiene un nombre raro. Métanse, se lo aconsejo. Vaya a encontrar películas de los años 30 en adelante. Oye, Sue Woman 1.0, métanse en esa página. Van a quedar locos. Creo que, profe, ¿Mm? también habían ponido películas chilenas gratis en una plataforma, no me Sí, acuerdo en cuál. oh, se me olvidó. Yo estoy metido en Por esa dos. plataforma, sí. Es Cono, Googlealo, ¿no? es Cono. Películas chilenas gratis, le sale Es la genial, es página. genial. Es una plataforma establecida por el Ministerio de Educación en donde tú te inscribes y puedes ver todas las películas chilenas. Y también muy buena, yo he visto varias de ahí. Incluso andaba buscando una que tenía relación con los psicópatas de Viña del Mar y nunca podía encontrarla. Profe, La encontré ahí. yo vi una de los curas de Valparaíso. Oh, el club, ¿o no? Sí, sí, el club. Trae la buena. Oh, sí, hay películas muy buenas. Bosques de Caradima, también bastante buenas. Chiquillos, bueno, y vean películas latinoamericanas. Una de las películas que les aconsejo que van a quedar locos se llama El secreto de sus ojos, es Argentina, una joya. Yo no la había visto por prejuicio, y la vi hace como menos de un mes. Qué loco. Chiquillos, por lo tanto, claro, y la televisión generalmente abierta no nos entrega muchos procesos culturales, ¿verdad? Es el gran cuestionamiento que tenemos frente a la televisión. La radio también. Es muy poca la cultura de la radio que tenemos. Antes era mucho más, pregúntenle a los papás, habían radioteatros, generalmente también se recreaban fechas históricas, etcétera. Era muy entretenido. Y lamentablemente las radios culturales en Chile han quebrado, han cerrado. ¿Mm? Prensa escrita, sí, podemos encontrar más cultura, siempre y cuando sepamos qué diario es el cultural. Libros, ¿para qué más defenderlo? Teatro, ¿para qué más defenderlo? Cine, depende. Pero yo siempre digo, el cine siempre nos va a aportar algo, incluso hasta las malas películas. Internet, la gran fuente de la cultura, solo que también hay que buscar. ¿Mm? Por lo tanto, chicos, importante es la educación. Eso es lo que nosotros nos potencia absolutamente como sociedad. Y cuando no accedemos a la cultura o cuando no queremos culturizarnos, nos despotencia. ¿Qué ocurre, chiquillos? Este es un país que tiene un retroceso cultural impresionante. No voy a hacer apología política, pero lamentablemente el golpe de Estado tuvo una consecuencia cultural enorme. Ya estábamos retrocedidos años culturalmente. Y el golpe de Estado nos hizo retroceder más de 40 años. Ahora nos dice, ya, pero eso es pasado. Es que la democracia, cualquier gobierno llamado de la vuelta a la democracia, no ha hecho mucho. ¿Se dan cuenta? Y lamentablemente tenemos en la cabeza, o bien que la cultura es fome, o bien que todo lo que hay que pagar es cultural. Y lo que es gratuito no es cultural. Chiquillo, ese es nuestro problema. Hay que desarrollar la cultura. Y Chile es uno de los países muy poco cultura, muy poco cultural que tiene. ¿Ya? Generalmente somos un país muy permeable. Accedemos no a culturas que nos permitan mayor desarrollo, sino que nos entretengan, foráneas. ¿Ya? No estoy haciendo tampoco un discurso nazi acá porque no se trata de eso, todo lo contrario. Abrirnos al mundo y adquirir la cultura de otros pueblos. Envidiar la cultura que tiene Perú, Argentina, Bolivia. ¿Se dan cuenta? Nuestro hermano. Y que realmente ellos sí explotan la cultura y nosotros qué estamos haciendo. Por tanto, chiquillo, le invito a eso. Y como dice Londra, antes que me corte, vean harto documental. Son buenísimos. ¿Ya? Vamos a esperar un poquito porque nos quedan como 30 segundos. Profe, hasta podemos ver Luisito Comunica, creo que así se llamaba el tipo que El hace